Totalmente celular. No me aparece la invitación. Sí, esa fue la primera que tuve que esta no aparece. Diablo, no le diente. Buenas tardes, Levi. ¿Aló? Buenas tardes, cómo te encuentras? Ahora sí, ¿Me, ¿ahí me escuchas? me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿y usted a mí? Sí, sí, sí te escucho. Sin problema. Perfecto. Un momentito. Profe, todavía no resuelvo lo de mi problema en la plataforma, pero yo voy a seguir asistiendo a su clase por lo menos para ir entendiendo algo. Bueno, si no le molesta, claro. No, no hay problema. O sea, es por lo menos conoces la materia. Sí, por lo menos para tener una idea, pero O sea, mientras me resuelven a ver qué es lo que sucede. de qué es lo que cubre. O sea, de cualquier manera yo pienso que solo tengo que hablar con Farideh con respecto a eso.
¿Qué fue lo que pasó allí? Y No, bueno, es todo un enredo, porque a mí me dijeron fue que tengo que esperar a ver que el profesor coloque las clases en la plataforma. Y bueno, voy a esperar a ver si dentro de 2 semanas veo que no colocan ninguna actividad, comienzo a preguntar de nuevo a ver qué sucedió. ujú, ok, déjame ver que ahí también bastante apurado. No, y ahorita había colocado, coloqué en la plataforma la invitación, pero no lo coloqué en el grupo WhatsApp y no le di enter. Pues ya. Me ha pasado, Ay, lo entiendo. ay, pues, estoy que- a esperar. Esto es realmente una continuación de la clase anterior, o sea, un poco más sobre lo que es un PBT. Realmente ejercicios como tal se ven más hacia la parte de lo que voy a mencionar, que ya me lo mencioné, que son los PBT sintéticos, que sí ese tiene más la parte de cálculo. Pero, vamos a ver si alguien más aparece. Alguien que esté despierto, no esté tomando la siesta. Vamos a ver si alguien está activo, porque por lo menos yo de casualidad voy saliendo del trabajo y como me monté en el bus, fue que vi la invitación y me metí de una vez. Bueno, en todo caso, si no lo hacemos y después con la grabación. Tengo que subir la grabación, inclusive las otras que están pendientes. Después que termine con la de hoy, tengo que subir a YouTube la de la semana 6, la semana 7, y para tener completo esto de arriba. Y ya. ¿Del trabajo cómo ha estado? Ahora sí, que de repente desactivo el audio porque hay mucho ruido aquí. Pero bien, profe, con bastante trabajo. Recién hace como 2 meses me pusieron de administradora, entonces estoy administrando el local, agarrando todo lo que implica, usted sabe, Sí, ver sí. los pagos, las cosas. Entonces, bueno, gracias a Dios me ha ido bien, pero bastante fuerte. Algo bueno, o sea, es una práctica, o sea, y una experiencia que también te va a ayudar Sí, de todo se va aprendiendo, eso es lo que dice mi papá, que hay que ujú, aprovechar que de todo se aprende un poquito. así es. Esperar unos 5 minutos a ver si alguien más aparece, si no, cuéntame. Igual no es tan largo así lo que. Mm.
Bueno, empezaremos. Vamos a ver qué. Bueno, Luis Valle, vamos a seguir hablando un poco más sobre lo que es PBT. El- la parte, como mencionaba en la clase anterior, los PBT son una serie de pruebas de laboratorio. También puede ser producto de una correlación numérica que se utilizan para determinar las propiedades termodinámicas y físicas de los fluidos que están en el yacimiento. En este caso nos estamos refiriendo a fluidos de hidrocarburos. Hay correlaciones también para determinarlas para el caso del agua, pero el agua es un es un fluido que realmente las variaciones en sus propiedades no son tan grandes ni tan críticas como lo son tanto para el gas como para el petróleo. Sobre todo en el caso del petróleo, el factor volumétrico del petróleo. Eso representa el cómo convertir un barril de yacimiento o un barril que está en el yacimiento a cuánto o cuánto puedo obtener en superficie una vez que lo tenga allí en superficie, de lo que es el factor volumétrico del petróleo. Y en el caso del gas, con su alta compresibilidad, con mucha más razón los parámetros que se manejan allí son bastante eh, difíciles. Ahí se pueden hacer por pruebas de ensayo de laboratorio, pero también se pueden hacer por lo que se llaman las ecuaciones de estado, que normalmente es lo que más se utiliza para la parte del gas. En el caso de, hay PBT para crudos, o sea, petróleos, y hay PBT para lo que se llama condensado retrógrado o gas condensado. Entonces, como resultado del PBT, yo puedo obtener una gráfica, o sea, los resultados que se van a obtener me pueden permitir obtener una gráfica de valores del factor volumétrico del petróleo con respecto a la presión. Es decir, una vez que yo conozca cuál es la presión actual del yacimiento, yo puedo determinar aproximadamente cuánto es el factor volumétrico del petróleo que está dentro del yacimiento. Para esto hay que acordarnos de algo, ¿no? El petróleo en el yacimiento puede estar a dos condiciones, subsaturado o saturado. Subsaturado significaría que todo el gas que coexiste con el petróleo en el yacimiento es parte del petróleo, está disuelto en el petróleo. Cuando hablamos de saturado, ahí vamos a tener una doble complicación. Por un lado, tengo petróleo con gas en solución y por otro tengo gas libre en el yacimiento. Entonces, ¿por qué me interesa saber cuánto es lo que el factor volumétrico del petróleo que está en el yacimiento a cualquier momento? Porque eso me va a afectar el factor, como te digo, la transformación de cuántos barriles necesito sacar del yacimiento para conseguir un barril en superficie. En la medida en que ese factor volumétrico va cambiando, también va cambiando esa relación. Entonces, en un momento dado yo puedo necesitar extraer muchos más barriles del yacimiento para poder tener un barril en superficie. Y en otro momento tal vez no va a ser tanto. Otro parámetro que tiene mucho que ver con el BO
que es la gráfica de medio que se llama RS o gas en solución, que es el volumen de gas que está disuelto en el petróleo. Entonces podemos ver cómo se comporta esa variable con respecto a presión. Entonces podemos ver que hay un punto después del cual ese se comporta linealmente y estable, en forma estable. Ese punto, a partir del cual ese comportamiento se observa, si lo vemos de ese punto hacia el lado derecho, es cuando las presiones están por encima de la presión de burbujeo. El punto donde hay el quiebre y cambia la tendencia, la vemos hacia el lado izquierdo, donde comienza a bajar la RS, es cuando la presión del yacimiento se encuentra ya por debajo de la presión de burbujeo. Y ahí vemos llegando hasta 100 libras. Ahora, un yacimiento a 100 libras, muy difícil que logramos alguna vez explotarlo y llevarlo a ese nivel. Tal vez un yacimiento de bajas presiones, si lo hay, por lo menos en crudo pesado y eso, se consigue yacimiento de 300 y 400 libras de presión. En algunas áreas del yacimiento, en otras áreas, a lo mejor la presión es un poco más alta. Y en el tercer gráfico tenemos el factor volumétrico, también con respecto a presión. Bueno, volviendo con el primero, me había fijado, es en el BT. ¿BT quién es? El factor volumétrico del petróleo y el gas. ¿Ok? Cuando estamos por encima del punto de burbujeo, el BT es igual al BO. Pero cuando estamos por debajo del punto de burbujeo, el BT y el BO son diferentes. De esto hablamos de lo que es la prueba Flaso de liberación instantánea, la primera de las tres pruebas que componen un análisis PBT. Es lo que se llama liberación instantánea, es lo que se puede decir que ocurre en el momento en que yo, por lo menos en un separador, cuando entra el petróleo al separador y ocurre la separación de gas y petróleo. Aún en ese momento y a esas condiciones de presión, va a existir una cantidad de gas aún en solución en el petróleo y otra que se va a quedar como fase libre. Pero en este caso lo que estamos tratando de determinar a través de esta prueba es cuánto puede llegar a ser el gas que pudiera liberarse del petróleo. Porque en esta prueba no vamos a separar, se va a separar dentro de la celda PVT, pero no lo vamos a separar físicamente. Los dos fluidos van a coexistir, van a estar en equilibrio dentro de la prueba, dentro de la celda PVT. Como dijimos en ese momento, la presión una vez que la muestra es introducida en la celda, se va a llevar a una presión por encima de la presión de burbujeo, inclusive cercana a la presión inicial. Y posteriormente se va a ir reduciendo la presión y simplemente vamos a tratar de ver cómo es el cambio entre el volumen de líquido que había allí y el volumen de gas. Cuánto gas se va separando del petróleo. Pero ambos fluidos van a permanecer en la celda. ¿Ok? Por eso que se habla de que esta es una prueba a composición constante. ¿Por qué? Porque el número de moles que hay introducidos dentro de la celda al comienzo de la prueba va a ser el mismo número de moles que va a haber al final. Entonces, como dice la observación, la composición total de la mezcla permanece constante. ¿Qué es la mezcla? Petróleo y gas, ¿no? Entonces, el número de moles totales que tenemos en la celda va a permanecer constante a lo largo de la prueba. Los datos que se van obteniendo en cada bajada de presión están representados en la gráfica que está en la parte inferior derecha. ¿Ok? Allí podemos ver cada punto que tú ves allí representa una presión a la cual se hizo la medición de cuánto petróleo quedaba como petróleo, como líquido, y cuánto gas se había liberado, llevado a condiciones estándar. ¿Qué parámetros voy a derivar yo de la prueba flash?
o instantánea o a composición constante. La presión de burbujeo. Se habla de que es el cambio dependiente en la curva de B versus P. ¿Cuál es esa curva? Si nos regresamos para acá, es esa curva que está en la parte inferior. Si tú ves los datos, vas a ver que hay una serie de puntos y hay una línea que viene casi, vamos a decir, vertical. Cercano a la verticalidad, pero tiene cierta inclinación. ¿Ok? Posteriormente, la curva comienza a flexionarse y después de eso tiende a tener a tomar cierta horizontalidad, ¿no? Entonces, fíjate que hay otra recta con los primeros puntos se puede trazar una tendencia, que es la línea que se ve trazada es casi vertical, ¿no? Entonces, con los primeros puntos que comienzan a desviarse del comportamiento, se puede observar también otra tendencia. Entonces, la cuestión es identificar esa tendencia y para eso se traza una línea que está allí. Y el punto donde ambas líneas se cortan es lo que llaman la presión de burbujeo. En este caso, inicialmente es una estimada. Volúmenes relativos. Para en esta gráfica que está acá, en mi escala vertical yo tengo presión. En mi escala horizontal tengo VO, volumen de líquido en la celda. Entonces, cuando vamos aquí y tenemos el volumen relativo, ¿quién es ese? El volumen que yo tengo a determinada presión dividido entre el volumen que hay es a la presión de burbujeo. O sea, a ese punto de intersección le corresponde un VO. Ese para los efectos de lo que tenemos aquí es el V que aparece como denominador o divisor. ¿Ok? De los datos obtenidos también se puede determinar la compresibilidad del petróleo a temperatura constante. ¿Por qué temperatura constante? Recuérdense que los análisis PVT se hacen a temperatura de yacimiento. Voy a variar la presión, pero a lo largo de la prueba voy a tratar de mantener la presión de yacimiento. Para eso existe en la celda PVT la famosa chaqueta térmica que le va a suministrar temperatura al... que le va a suministrar temperatura a la muestra, ¿sí? Y para valores de presión mayores que la presión de burbujeo. Y la función Y. La función Y es un cálculo que se hace para tratar de corregir los resultados experimentales. ¿Por qué los resultados experimentales? Porque todo lo que se obtiene en las pruebas de laboratorio es un operador que visualmente está tratando de determinar los valores. O sea, en algunos casos, por lo menos para medir, cuando más adelante, cuando se mide el gas, existe un equipo de medición. Pero la observación de cuánto va a variar o cuánto volumen de petróleo me queda en la celda y cuánto es gas, es una observación que está haciendo un operador, él está tomando los datos. Entonces, esos valores como tal tienen un factor de error humano. Entonces, la idea es corregirlo. Entonces, para eso se utiliza esa función llamada Y, que como ves, es la presión de burbujeo menos la presión. O sea, la presión de burbujeo que tengo estimada, porque la estoy cambiando en el gráfico, menos cada una de las presiones por debajo de ese valor y multiplicado por el BR menos 1. O sea, ¿y de los BR qué son? Los volúmenes relativos para cada una de las presiones. Entonces, con eso se construye una gráfica que debería dar una línea recta donde se cumpla que esa es la PB.
Entonces, si yo grafico esos datos, pueden darse tres casos. ¿Ok? Si yo grafico todos los datos que tuve de la prueba inicial. Al principio, todo va a ser bien, tranquilo, tengo una línea recta, pero si ves esos puntos que se ven allí, que se desvían, que pueden estar por encima, estar por debajo o simplemente ser parte de la misma recta. Si es parte de la misma recta, significa que el valor de PV es correcto. Si va por encima, está sobreestimado. Si está por debajo, es bajoestimado. Entonces, lo que se ve en esa gráfica es que hay una desviación. En función de eso, hay que calcular los valores de BR y hacer la corrección correspondiente. Esto normalmente lo hace la misma gente del laboratorio que está haciendo la prueba y ellos la anexan en el informe que tienen que entregar sobre el PVT. De cualquier manera, para validar que el PVT sea correcto, una de las pruebas que se hace es esta, la prueba de la función Y. Allí hay varias observaciones con respecto a qué podemos esperar si la presión del informe es inferior a los valores, o sea, tenemos los tres casos, por lo menos ahí. Si los valores, el APB muestra, al graficar los valores de PV contra la función Y, muestra ser lineal, no hay problema, pero si tengo esa situación que esté por encima o por debajo, hay que hacer la corrección. Calcular nuevamente la función Y, graficarlo, entonces después, posteriormente, truncar los valores que se desvían y en función de eso hacer una proyección de lo que pudiera ser hallar ¿cómo se dice? La ecuación de esa recta, asumir nuevos valores para poder determinar la presión de burbujeo real. Entonces, se eliminan los puntos que están fuera de la tendencia para hacer una regresión lineal, o sea, hallar la ecuación de la recta. Con la ecuación de la recta se pueden estimar nuevos valores. Aquí tenemos la ecuación de la recta. Tú puedes asumir valores de presión y tal, hallar la correspondiente ecuación lineal y a la final ver cuál sería la presión de burbujeo. Vamos a decir, voy a determinar varias presiones de burbujeo y al final la que se va a estabilizar o se va a repetir es la que me va a dar como presión de burbujeo para los efectos. En este caso, como dice, se iguala la regresión con la función Y, se despeja PV para generar un valor de presión P por debajo de la presión de burbujeo. Solo las P que estén dentro del comportamiento ideal, o sea, que se mantengan el comportamiento lineal, ¿sí? Que vimos en la red. Entonces, una vez hecha la igualdad de la ecuación, asumidos los valores, que puedo utilizar los mismos que tengo de la prueba, se puede ver, y al final tú ves que los últimos puntos, cuando ya se está acercando a la presión de burbujeo, te va a dar el valor que se corresponde. En este caso, si ves 20, 26, 25, y aquí era 26,05, o sea, un pequeño error. Pero sí puede haber los más grandes, sobre todo si hay algún contaminante, por lo menos CO2, nitrógeno en el gas. Si el gas que
que tiene la muestra, que contiene, el gas del yacimiento contiene CO2, contiene nitrógeno, puede haber una desviación bastante fuerte en cuanto a lo que es la presión de burbujeo que me dé la prueba y lo que realmente debería ser. Pues, en este caso la diferencia es muy pequeña, pero esto no significa que sea así todas las veces. Ahora, acuérdense que son tres pruebas, ¿no? También tenemos la separación diferencial. Que en la separación diferencial sí vamos a extraer el gas que se separa y lo vamos a medir. Y ahí físicamente sí vamos a poder determinar más o menos aproximadamente cuánto líquido me queda y cuánto gas estoy sacando, cuánto gas se liberó por efecto de la reducción de presión. A temperatura constante, o sea, la misma temperatura de yacimiento. Entonces, la primera prueba que yo tengo y que básicamente me sirve para ver lo que pasa por encima de la presión de burbujeo, porque lo que necesito ver y lo que me va a dar esa prueba realmente es lo que pasa después por encima de la presión de burbujeo, donde no hay liberación de gas. ¿Ok? Cuando se hace el PVT completo, la primera prueba lo que me aporta es la información de la presión de burbujeo hacia arriba. La segunda prueba, que es la separación diferencial, me da más el comportamiento por debajo. ¿Por qué? Porque en este caso sí yo voy a ver cuánto gas se salió de la mezcla en la medida en que se redujo la presión. Y lo voy a contabilizar. Porque ya cuando bajemos la presión por debajo del punto de burbujeo, estamos hablando de el caso de un crudo saturado. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de la vida del yacimiento vamos a tener una situación que es la combinación de los dos. Primero, lo que me dice la prueba de liberación instantánea y segundo, lo que me dice la prueba de liberación diferencial. La prueba del separador es lo otro que yo tengo que ver, que tiene que ver con determinar cuál sería la condición de separación óptima para el crudo que tengo allí. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer que mi PVT se base en los resultados de la prueba de liberación diferencial o del separador. Ya eso es cuestión de cada operador. Cuáles son las políticas que tenga la empresa. Porque el separador me va a dar un volumen de petróleo residual X y la prueba de liberación diferencial me va a dar un volumen de petróleo residual diferente. Entonces, dependiendo cómo el operador quiera ver su proceso, yo puedo hacer que mi PVT esté sobre la base de los resultados de la prueba del separador o sobre los bases de la prueba de liberación diferencial. Entonces, aquí lo que se habla viste que el proceso de producción de hidrocarburos se da en la combinación de las pruebas. Antes descrita es necesario utilizar un PVT compuesto. O sea, el PVT al final que voy a utilizar es una mezcla de las tres pruebas, no de una sola, que se obtiene de la información de los modelos. Este proceso de combinación es lo que se llama ajuste de la liberación a las condiciones del separador, puede ser una, o a las condiciones de la prueba de liberación diferencial. Eso es cuando estoy trabajando con una muestra PVT. Ahora, ¿qué pasa con las muestras PVT? O sea, una de las cosas es, como le digo, los errores que pueden ocurrir a nivel del ensayo de laboratorio. ¿Qué pueden ocurrir? Tomar la muestra es costoso, es bastante trabajoso en el sentido de hacer todos los preparativos para tomar la muestra. Puede pasar que la herramienta con la que se tome falle y la muestra no sirva a la final. O sea, tú la puedes llevar al laboratorio pensando que está bien y los resultados que te van a dar son completamente ilógicos y simplemente no sirvió. Ahora, tienes la opción de tomar otra prueba. Eso es costoso otra vez. Ya pagaste en un ensayo de laboratorio que fue fallido
Hiciste un muestreo que fue fallido y esto es volver a gastar plata. Entonces, muchas veces puede ser que un otro pozo que venga por ahí se pueda mandar a hacer por lo menos un exploratorio, un pozo de avanzada. De ahí los gastos caen y esos son para capitalizarlo. Lo puede cubrir, se puede incluir, pero en un pozo, ya después que ya el pozo ha sido perforado, completado y todo eso, ya ese tipo de muestreo cae en la parte de gasto. Y ahí el tratamiento es diferente. Entonces, hay que verlo. Y ahí es donde las correlaciones PVT hacen su aparición. ¿Qué son? Ecuaciones matemáticas que han sido derivadas de resultados de análisis PVT de laboratorio. Conexión a Internet es inestable. ¿Sí? Son resultados, con base en los resultados de análisis PVT que fueron considerados aceptables, se pueden trabajar igual que se hizo por lo menos ahorita como vimos con la parte de PVT, que se graficaron todos, o sea, hay una ecuación, se hizo una igualación y a partir de eso yo puedo generar una ecuación matemática que me sirva para ajustar una gran cantidad de datos PVT de presión de burbujeo, de factores volumétricos del petróleo. Ahora yo tengo que conocer cuáles son los rangos de datos que tengo, porque eso no significa que todos los datos se me van a alinear, ni que todos los yacimientos son iguales, ni que todos los petróleos son iguales. Cuando hablemos de la parte de correlaciones PVT como tal, vamos a ver que cada correlación tiene parámetros de referencia diferentes. Entonces, si tú vas a utilizar una correlación PVT, tú tienes que ver si tus datos, los datos que tú tienes, conoces del yacimiento, se ajustan a uno de ellos. No la presión de burbujeo, no. Las características del petróleo, su gravedad PI, la temperatura de yacimiento, la presión de yacimiento, la gravedad específica del gas, son los datos básicos que tú necesitas. Entonces, en función de esos datos que tú tienes que ver las correlaciones que tengo aquí. Ok, se hizo para crudos de gravedad PI entre tal y tal. Okay. Y mi gravedad PI está en ese rango, a lo mejor me sirve. En el caso venezolano, la correlación de standing es una de las que aplica para muchos crudos venezolanos. No en el muestreo que se tomó para esa correlación, no hay crudos venezolanos. Sin embargo, no recuerdo si es Lázaro o Glaso. En el muestreo en la muestra que ellos tomaron para eso, sí incluyeron pozos de crudos venezolanos. Sin embargo, standing es tal vez una de las correlaciones que aplica para muchos de nuestros crudos. En otros casos, la Azater puede ser, la de la Tota también puede ser, puede dar en algunos casos buenos resultados para algún tipo de yacimiento. O sea, no funciona igual para todos los yacimientos. Entonces, las correlaciones de propiedades PVT son modelos matemáticos analíticos que relacionan las propiedades de los fluidos determinadas en los laboratorios con los parámetros de producción medibles en el campo. Porque a la final del día, si tu análisis PVT, tu presión de burbujeo, eso es representativa del análisis que hiciste, si es un análisis laboratorio, si es una correlación, ¿quién te dice si funciona o no? Ok, veamos bajo estas condiciones. Yo digo que las condiciones de producción deberían ser estas, y los resultados me dicen que son iguales, cercanos o diferentes, muy diferentes. Si son iguales o cercanos, diría que la correlación está funcionando bien. Si son muy aislados, significa que la correlación no es correcta. Entonces, vamos a ver que para cada correlación vas a tener valores diferentes y parte de los mismos datos. Entonces tienes que ver cuál es aquella que se ajusta mejor a tu información. ¿Cuándo se usan las correlaciones? En yacimientos en los que no se disponga o no sea posible realizar un PVT. Si tengo un yacimiento donde hay 3 pozos nada más, eso no paga un PVT.
Ahora, si tengo uno de 200 cosas, sí, sí lo pagar. O sea, se reparten a piquitos y salen bien. Pero pagarlo entre tres cosas, no, pero. La aplicación de los mismos, o sea, por lo menos en el caso, se tomó la muestra, los resultados no fueron bien estimados, las presiones, todo eso. Entonces, su aplicación para condiciones diferentes a las cuales fueron obtenidas puede generar graves errores. O sea, ellos, por lo menos, la muestra la tomé a 150 grados Fahrenheit, que que debería tratar cuando vaya a hacer el muestreo, que la temperatura esté lo más cerca posible de la temperatura de yacimiento. ¿Ok? Ahora, si después resulta que lo tomé a 20 grados o 30 grados Fahrenheit por debajo de la temperatura de yacimiento, no se puede, realmente los datos no necesariamente son confiables. Las correlaciones son utilizadas para unas determinadas condiciones y los valores que se van a considerar a la hora de usarlos hay que analizar los resultados que se van a obtener de él. Una de las cosas que, por lo menos hacer los cálculos a mano era tedioso, pero con las computadoras actualmente tú programas la ecuación o las ecuaciones y fácilmente tú tomas tus datos básicos y puedes correr todas las correlaciones que tengas cargadas y al final ver cuál es la que más es representativa de lo que está pasando con tu petróleo o con tu yacimiento. La data PVT se utiliza para diseño de equipos y demás, y algunas aplicaciones que tienen que ver con flujo de fluido en medios porosos y en tuberías. Por lo menos, fíjense, de las que están en la literatura. Yo en la clase pasada mencioné algunas, 3 o 4 creo que fueron. Pero por lo menos para determinar presión de burbujeo, relación gas-petróleo en solución, RS, y factor volumétrico del petróleo, se tienen la de Standing, Borden Raza, Lasseter, Vázquez y Bex, Lazo, Manucci Rosales, la Total Health y Almar Hook. Si quiero determinar la viscosidad del petróleo, tengo la de Bill, Bex and Robinson, Ewan Connolly, Vázquez y Bex y Glasso. Ah, no, necesito calcular el factor Z. Tengo Standing and Katz, lo conocen, de ingeniería de gas. Alan Yarburg, también de gas. Briggs and Beck, Saren, son correlaciones, o sea, como le digo, ecuaciones de estado, que básicamente es la base para la parte de gas. Viscosidad de gas, Carr, Kobayashi, Burrow, Lee, González Hickney y Calvin. Están entre las que podemos utilizar para determinar la viscosidad de gas. Viscosidad de agua, Van Wingeren, Meehan y McCain. Entonces, estas son algunas de las muchas correlaciones que se consiguen. Hay un libro que se consigue en internet, es el de correlaciones PVT, de Carlos Banzer. Les aconsejo que la tengan a mano. Y los que estén viendo producción, también la tengan a mano. No sé si el profesor actual las utilizará, pero eh, si hubiese sido Abarca, sí les hubiera tocado tener que utilizar las correlaciones. Entonces, hay una parte donde tienes que hacer cálculo de flujo vertical y necesitas determinar parámetros como el VO, como el factor de compresibilidad y todo eso. Tienes que trabajar con la correlación. Y todas las correlaciones de gas están también en ese manual de PVT. Entonces se consigue fácilmente en internet. Y también está en la plataforma, donde recuerdo. Y bueno, en la próxima va a ser ya sobre la parte de correlaciones.
De esta parte, como le digo, no hay, hacer un ejercicio no se, no es fácil, porque primero necesitas tener la data cruda de un ensayo PBT, y por lo general, la data que consigues ya la data ya procesada, los informes que presentan la mayor parte de los PBT no presentan esa data cruda, o sea, la que el operador toma, sino la que al final ellos pasan el informe, que casi siempre es la ajustada. Entonces, bueno, va a hacer un ejercicio así. Pero con las correlaciones tú puedes asumir cualquier valor de gravedad PI, porque básicamente para poder seleccionar una correlación de estas que necesitas tener, necesitas conocer la relación gas-petróleo en solución. Si tienes el yacimiento, tú te vas a analizar la historia de producción. En sus inicios estaba subsaturado, quiere decir que la REP promedio que tenga para esta fecha puede funcionar como tu RS. La temperatura de yacimiento, los registros eléctricos, las pruebas de presión, te pueden dar una idea a condiciones estables de cuál es la temperatura de aproximadamente que tenemos en el fondo del pozo cerca de la cara de la formación. Y se puede asumir como la temperatura de yacimiento. Hay herramientas, por lo menos el RCT, los probadores de formación, el RFT, el RCI, que como ellos tienen sensores ellos toman las presiones directamente en la formación, ellos pueden registrar la temperatura. Entonces puede también obtenerse por allí. Estamos hablando de temperatura, presión de separación también la necesita, la gravedad específica del gas. Si hay análisis de la composición del gas de producción a condiciones originales de los primeros pozos, te sirve también para la parte de seleccionar qué tipo o cuál sería el análisis PBT que vas a utilizar. Segundito. Entonces, el, la semana próxima, entonces vamos a ver lo de la análisis PBT. Y podemos, ¿no tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? De las notas, posiblemente ya para mañana estén cargadas las tenga cargadas en la plataforma. Debería esta noche ya estar empezando a cargar lo que me falta. El 10% prácticamente ya está todo cargado. Bueno, el yacimiento 2 está cargado. Faltaría cargar el 20%. Pero empezar esta noche a cargar todo eso y mañana tenerlo listo todo. ¿Tiene alguna otra? Pedro. Buenos días, profe. Bueno, Cuando, cuando uno vaya a hacer un ejercicio, por lo menos el de factor Z, uno es libre de escoger el, el método que uno quiera, por lo menos sí, el de Standard sí, Cats. sí. Sí, las correlaciones pueden ser la que tú consideres que sea mejor. Lo que tienes que tener en cuenta es si entre los datos que vas a utilizar, pues hay casos en que tú dispones de la gravedad específica del gas. Pero si tienes un físico-químico, un análisis de la composición del gas,
Y ese gas contiene cantidades apreciables, por lo menos de alguna forma, de hidrógeno, CO2 o sulfuro de hidrógeno. Hay correlaciones, o sea, Standing Gas es más para crudos dulces. Entonces hay correlaciones que necesitan incluir un factor de corrección de la gravedad específica del gas. Entonces, ese sería el único caso. Normalmente cuando el gas se considera libre de contaminantes, y en este caso con los contaminantes somos CO2, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. Si no tiene nada de eso, o son partes muy pequeñas, se puede considerar un gas dulce. Eh, Creo que mencioné que cuando el fluido, y básicamente el petróleo o el gas que está en solución, contiene ese tipo de contaminantes, los resultados en el análisis PVT pueden ser cuestionables. O sea, no necesariamente, no tengo una gráfica aquí, pero fíjense que los datos cuando se grafica la parte de presión de burbuja, es una recta y solamente al final puedes ver una pequeña desviación cuando estás acercándose. Pero si tuvieras un petróleo cuyo gas tiene por lo menos un 30% de CO2, esa recta nunca la vas a ver. O sea, no te grafica una recta, te grafica una curva. O sea, altera por completo los datos del análisis que ves. Entonces, vas a conseguir en el caso de las correlaciones, inclusive PVT, cuando se trata de petróleo, que si el gas contiene ese tipo de contaminante, vas a tener que corregir inclusive para el petróleo los valores de la presión de burbuja, ¿no? Y en el caso de gas, bueno, las correlaciones de gas también tienen que considerar ese efecto. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, cualquier pregunta o cosa, vamos a la orden por el WhatsApp cuando pueda. ¿Listo? Me debe pasar buenas tardes. Gracias. Ok, Pedro. Buenas tardes y gracias por asistir. No es fácil, o sea, cuadrar una reunión, pues. Entre el internet, Corpoelec, el acceso, bueno, todo. La gente trabajando también. Hay que seguir ahí. Lo que sí tengo pendiente, diga, Se hace lo que se puede. tengo pendiente y hoy debo tratar de subir las presentaciones que me faltan a la plataforma. También eso lo tengo entre las cosas que tengo que hacer hoy. Voy a tener una noche larga. Bueno, nos vemos después entonces. Vamos a finalizar la reunión. Chao, profe. Chao, pues. Termine de pasar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.